Primero de todo, muchas gracias por la invitación a los miembros del proyecto Artisan, que espero que tenga muchos éxitos y podamos seguir colaborando para aclarar algunas cosas o no. Como decía Josep María, llevamos 100 años con esto, no sé, por probabilidades, veremos cómo salimos de aquí. Yo traigo una presentación como general para introducir problemas que tengo yo y que creo que tenemos todos los que estudiamos contextos a lo largo del Mediterráneo, donde intentaré pues, reflexionar sobre estos códigos artificiales que tenemos, porque al final son todo constructos que usamos nosotros para entendernos y facilitarnos el trabajo y pues ilustrar estos problemas con ejemplos que he intentado que sean propios de contextos que nos quedan cerca para soltar preguntas, polemizar un poco, fomentar el debate luego. Son cosas, yo tengo mi opinión que es, diríamos, mi manera de trabajar, pero que también pues, soy plenamente consciente de que cuando nos enfrentamos a los contextos, pues hay momentos que te bloqueas. Dices, ¿esto cómo lo pongo? ¿Esto cómo le llamo? Esto de todo el mundo a lo suyo, ¿no? Pues aquí todo el mundo va a lo suyo. Hay muchas escuelas y hay mucha tradición historiográfica que tenemos arraigada por una razón u otra. Entonces, para empezar con el seminario, como estoy el primero, pues voy a intentar dar algunas pinceladas sobre el concepto que para mí, en cómo entiendo yo el enfrentarme a un contexto cerámico, es como el paraguas más grande, que es esta idea de la categoría cerámica, esta división entre la cerámica de iluminación o lucernas, los contenedores de transporte, la vajilla de mesa, la cerámica común, la cerámica de cocina. Y hay algunas cosas aquí que a lo mejor son distintas a lo que hemos visto hasta ahora y a lo que vamos a ver a partir de aquí. Esto es una pequeña tabla para ilustrar esta jerarquización del estudio. Durante mi tesis doctoral dirigida por el doctor Cau, lo enfocamos así desde el principio, siguiendo también modelos, sobre todo, de una escuela francesa, ¿no? en la que pues, yo también había crecido trabajando en Pollentia, donde esta categoría cerámica, este primer horizonte que jerarquiza todo lo que después vendrá, ya sea por producción, por tipo, luego le podemos llamar forma a esto que estamos discutiendo ahora de cómo llamamos a esto o cómo llamamos a lo otro. Quiero que quede claro que no es una jerarquización que no implica que una cosa sea más importante que la otra. Como decíamos ahora en el debate, es decir, cada cosa tiene su papel y al juntarlas todas tenemos informaciones de uno u otro tipo que tienen que estar siempre para aproximarnos ya sea a la datación o a la funcionalidad o al origen o a la proveniencia de estos materiales para organizar la cabeza a la hora de enfrentarnos a todas esas cajas y publicar después estos contextos, ¿no? Estas categorías cerámicas pues, se han ido ampliando con el tiempo. Al principio hablamos sobre todo de la cerámica fina, que es aquel material que es históricamente datador desde los primeros estudios pues ya en el siglo XIX, también con las ánforas ligadas sobre todo a las inscripciones y las lucernas, que eran como las cosas más fácilmente identificables, ¿no? ¿Por qué? Pues sobre todo por su funcionalidad en el caso de los contenedores de transporte y de la cerámica de iluminación. Voy a hacer un repaso a estas categorías, poniendo ejemplos, soltando reflexiones y, no sé, espero que salga algo de aquí y que podamos comentar entre nosotros luego. ¿Qué es lo que define las categorías cerámicas, ¿no? Empiezo por las lucernas, o la cerámica de iluminación, tal vez sea más correcto esto, porque sí que es algo que siempre ha ido un poco aparte, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es muy obvio, ¿no?
¿para qué sirve todo esto? Que es para iluminar. Si hay algo que sea que esté más lejos de lo polifuncional que esto, pues a lo mejor no hay, ¿no? Es decir, está muy claro para qué sirve una lucerna, que es para iluminar. Por lo tanto, pues las ponemos como una categoría cerámica separada, ¿no? Las estudiamos aparte y bueno, pues no tenemos más problemas que esto, ¿no? Aquí he puesto estas lucernas de Éfeso del siglo VII. He intentado poner materiales de la antigüedad tardía por instrucciones de la organización, pero alguna cosa se me habrá escapado, ¿vale? No obstante, algunos problemas podemos tener, algunas dudas, ¿no? Incluso dentro de las lucernas. He puesto esta lucerna, estas dos lucernas de proyectos en los que colaboramos aquí con algunos colegas. ¿Cómo distinguimos, incluso siendo lucernas, el hecho de que una lucerna esté engobada y esté producida en talleres similares o en los mismos talleres que la sigilata africana como esta de la Isla del Fraile, o una imitación del mismo tipo, exacto, sin engobe, en este caso una producción de Grecia continental, hallada en Legion, mismo tipo, son lamp a sigilé, las ponemos con una categoría cerámica separada. No, ¿por qué? Pues porque está muy clara su funcionalidad, y después de esto, pues claro que hay que decir que una viene de aquí y esta otra viene de allí, que una está engobada y la otra no, ¿no? Es decir, tenemos que añadir estos elementos luego. Hablamos del tipo. El tipo es algo que al principio era ponme el tipo, no pongas la foto, no. Vamos a basarnos en las tipologías. ¿Para qué? Pues sobre todo para fechar, etcétera, ¿no? Pero que sí queda para reflexionar sobre cómo jerarquizamos esto, en este caso de manera muy clara en base a su funcionalidad, que es la iluminación. Pasando rápido, intentaré rápido por las ánforas o contenedores de transporte. Como veremos en este caso, pues también las separamos, como ya se ha dicho, por su funcionalidad, ¿no? También está muy claro, es decir, ¿qué es lo que distingue un contenedor de transporte? Pues que su valor radica en aquello que transporta más que en el contenedor cerámico en sí, ¿no? Estas Leithoman 3 y estos Spateia pequeñitos de la izquierda, de los mismos contextos que las lucernas que he puesto antes de Éfeso, esta Africana 2, es decir, son elementos que por su funcionalidad original, por su diseño, los separamos del resto de categorías, ¿no? Aún así, ya que antes ha hecho referencia Josep María a este importantísimo trabajo del año 1973, he puesto la portada porque la cerámica común romana del Mediterráneo occidental, tenemos aquí una Dressel 1, tenemos unas paredes finas, un ungüentario, tapaderas, es decir, creo que es ilustrativo del momento también de transición, un poco de esa tradición de qué era la cerámica común o cómo se entendía la cerámica común, que es más que nada como todo aquello que no era una lucerna, porque eso estaba muy claro que era otra cosa a lo mejor, y sobre todo una ánfora, ¿no? La vajilla fina de mesa, las finewares o la sigillata, la sigillé o la sigillata italiana, ¿vale? Es decir, todo esto que tenía una tradición fuertísima, hay un momento en el que la cerámica común es como una especie de reivindicación, ¿no? De vamos a estudiar todo aquello que no se ha estudiado hasta ahora, ¿no? Como un germen de algo que sigue pues hasta hoy, hasta este workshop, ¿no? Aún así vemos como acertadamente Mercedes Vegas, dentro de este gran grupo de cerámica común, pues hace una distinción por funcionalidad, ¿no? Las vasijas de cocina, las de mesa, las que son para guardar, de tocador, varia, etcétera, ¿no? Pero ya hay aquí una intención de aproximarse a este estudio desde este punto de vista de la funcionalidad, ¿no? Vemos aquí, esto es página 1, ¿eh? En cambio, el estudio de la llamada cerámica común, es decir, de la cerámica de cocina y en parte también de mesa, pero no precisamente sigilatas y afines, ha sido bastante abandonado. Es decir, había una voluntad de ir un poco
más allá de lo que era la cerámica fina, pero tampoco quedaba muy claro, ¿no?, qué era la cerámica común. Algunos otros ejemplos dentro aún del mundo de la cerámica de transporte, ¿no? Estos anforiskoi, en este caso del Ágora de Atenas. Esto está estudiado por Susan Rotroff y publicado dentro de su libro de Cerámica Común y no incluido con las ánforas, porque esta categorización de la cerámica se traduce también en ¿qué? En una categorización de la investigación y de los estudios. Susan Rotroff tenía, entre comillas, pues derecho, ¿no?, o tenía la capacidad de estudiar estos elementos porque no eran considerados ánforas que los estudiaba otra persona. Sin embargo, son unos contenedores de transporte de primer nivel, levantinos, de época tardohelenística, perdón, pero importados, en este caso en el Ágora de Atenas, que pues los estudió y los incluyó en su estudio dentro de la cerámica común, pero eso sí, separados, ¿no? Hay en una parte como intermedia. ¿Por qué? Pues yo creo que porque eran pequeños. Como es pequeño, no es una ánfora, ¿no? O porque tiene un fondo plano, se apoya, no tiene un pivot. Es este tipo de... ¿Dónde vamos al final? ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Contener un vino o lo que sea y envasarlo en la costa levantina central y viajar, ¿no? Y lo importante es su contenido. Algunos ejemplos rápidos de estos similares, los Lagini. Los Lagini, en este caso, he puesto estos ejemplos que estamos trabajando, está trabajando Horacio González junto con Dimitra Butirea, haciendo un estudio de toda esta cronotipología de estos Lagini helenísticos que acaban en la Ley Roman III, estas producciones de Asia Menor, Egeas, en fin, son contenedores de transporte, pero pues nuevamente son pequeños, están monoansados. Por lo tanto, ya etimológicamente ni son ánforas, ¿no? Es decir, solo tienen un asa, tienen un fondo plano, pues bueno, son contenedores de transporte para vino de primer nivel, que luego pues acaban desarrollando estas one-handle jars que acaban en la LR3 con todos estos tipos intermedios. Nuevamente, esto nadie lo ha incluido nunca como contenedores de transporte de manera, como decirlo, oficial, ¿no? Es decir, vamos a trabajar esto junto con todas las ánforas. En el caso del Ágora se ve. Perdón. Los ungüentaria. ¿Qué pasa con los ungüentarios? He puesto aquí estos ejemplos de los ungüentarios de Eliquia o Pisidia, no está muy claro su origen, ¿no? Pues esto nunca está incluido en los estudios diríamos, del material anfórico. Por lo general, las cosas están cambiando, pero son contenedores así, pero son contenedores de transporte también de primer nivel, exportados por todo el Mediterráneo, como nuestro colega el doctor Rodríguez también publicó recientemente en Tarragona la difusión de esto, pues estos contextos de bazonea que siempre les damos vuelta, ¿no? Esto viaja y es importante y viaja por su contenido. Por lo tanto, no lo podemos desvincular de los contenedores de transporte. En Éfeso, el equipo que estudia las ánforas no estudiaba los ungüentarios. Hasta ahora, en el libro de Tamás Beseski no aparece un solo ungüentario, porque era como una especie de vacío ahí en medio. ¿Por qué? Nuevamente por su tamaño, no tienen asas, etcétera, ¿no? Estos contenedores tubulares, monoansados. También cerámica común. Esto era cerámica común desde el principio en Éfeso, cuando los documentamos hace unos años, las excavaciones del equipo del Instituto Austríaco en 2022, pues fueron a parar con la cerámica común. ¿Qué pasa? Pues que nos damos cuenta de que son importados. Francés estaba ahí también con nosotros echándoles un ojo y viéndolo, y él también fue pues quien dijo, esto no es local, ¿no? Y además están concentrados aquí en un sitio muy específico, no tiene una difusión en otros contextos en Éfeso, es una cosa que viene de fuera y que probablemente pues contiene algo. Y al revés, el caso contrario, ánforas, estos dos ejemplos, uno tardohelenístico también del Ágora, uno del siglo VII de Éfeso. Pues esto es una ánfora y sobre todo en Grecia, pues no vaya usted a decirle a alguien que esto no es una ánfora.
formalmente, lo que decíamos ahora también en el debate, ¿cómo le llamamos a las cosas? Pues esto formalmente es una ánfora. Ahora, esto no se exporta, no está diseñado para contener nada y viajar hacia afuera, por lo tanto, pues su funcionalidad y el motivo de su diseño es otro, ¿no? Que no el de incluirlo con los contenedores de transporte. Esto pues requiere conocer que el origen de la pieza, requiere conocer, pues no sé, el contexto, ¿no? Y inferir, a veces tenemos que inferir, es esta cosa de la funcionalidad. En este caso, pues está claro, ¿no? Más o menos que esto no viajaba. ¿Por qué? Pues por el conocimiento que tenemos, no lo encontramos en los centros de consumo, son producciones locales, etcétera, pero hay un conocimiento que a veces no es 100% objetivo a la hora de determinar la funcionalidad de los recipientes que trabajamos. Pues en este caso esto pues es cerámica común que clasificamos en nuestros contextos, aunque formalmente podamos catalogarlas como ánforas. Sobre la cerámica fina de mesa, que es, voy a ir rápido aquí, como hemos dicho, pues la categoría por excelencia, ¿no? No genera muchos problemas a priori, aunque traigo también algunos ejemplos para reflexionar, para contradecirnos. ¿Qué define la cerámica fina de mesa? Todos estos estudios importantísimos y todo este trabajo sobre decoraciones, sobre tipos, sobre sellos, pues toda esta información que ha generado un bagaje historiográfico tan potente y tan importante para nosotros, pues ha condicionado mucho lo que no era esto, pues como hemos dicho al principio, ponerlo como otras producciones, ¿no? Pero lo que caracteriza esto, pues bueno, estos engobes brillantes, ¿no? Esta cerámica pues más atractiva, depende de cómo queramos llamarle en un origen, que sobre todo tenía un factor y un componente fechador muy importante, y eso también fue pues lo que propició no sé cómo se llama, el sobreestudio de estas producciones, ¿no? Sin embargo, volviendo a la funcionalidad, a lo que define la cerámica de mesa, bueno, de entrada, ¿cómo la llamamos? Cerámica de mesa. Hay mucha cerámica de mesa que no consideramos cerámica de mesa. Cerámica fina, hay mucha cerámica fina que no consideramos. Es decir, va con la funcionalidad, pero aquí ya es más difícil que con las lucernas o que con los contenedores de transporte, por ejemplo. Este caso que traigo para ilustrar un poco esto son estos rolled rim plates tardohelenísticos también de los contextos que hemos estado mirando últimamente en el Ágora, que son completamente engobados con esta vajilla finísima, con estos engobes negros, que es una cronotipología de evolución lineal clarísima, desde el siglo III hasta prácticamente el siglo I después de Cristo. Perdón, ¿se ve bien? Vale. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que el engobe solo es dentro y conviven las formas. Ya tenemos unos platos con un engobe solo en el interior, hasta que al final las mismas formas, al final de la producción, acaban perdiendo este engobe, y esto, aquí todos lo consideramos que es cerámica común, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene engobe, ya ha saltado, y ha saltado hasta el punto de que esto está en el libro de la cerámica fina del Ágora de Susan Rotroff, pero estos ya están en el libro del 2006, que es el de Plainwares. Funcionalmente esto es exactamente lo mismo. O sea, ¿en qué cambia? Pues en que el engobe se va, ¿no? Pues aquí yo creo que bebemos también de esta, no sé, esta presión historiográfica, ¿no? El sleepwear, etcétera. Es decir, esta dicotomía de cajones, ¿no? Pero que al final, ¿qué es lo importante? Pues la función. Esto servía para lo mismo, ¿no? Pero hay un cambio. Similar pasa, pues a lo mejor con... Es decir, el criterio, aparte del slip, ¿no? Era también, bueno, este término de fineware, coarseware, lo que es como grueso, lo que es tosco, lo que es fino. Estos lecanes, estos grandes barreños, están engobados algunos. Tienen una superficie interior con unos engobes finos, brillantes, buenos. Todo esto
no nos planteamos clasificarlo a lo mejor como cerámica fina. ¿Pero por qué? Porque hay una funcionalidad que va más allá del servicio en la mesa. Esto está claro que no es para el servicio en la mesa, ¿no? Estos barreños, por lo tanto, pues los ponemos con la cerámica común. ¿Por qué? Pues para entendernos, ¿no? Porque facilita el estudio y la organización. Estas jarritas también con engobe, pero solo hasta cierto punto. Esta cosa común engobada, ¿no? Este término que usamos. Luego aquí he puesto estas formas, las últimas formas de la Late Roman D ware. Esto es fineware, esto está en el libro de John Hayes, del año 72. Son barreños, esto no sé, que se llama olla, pues es la misma producción de Silada chipriota o del sur de Anatolia, lo que sea, pero está en el libro de John Hayes junto con las finewares, aunque pues claramente él indica basing o le llama de una manera. ¿Por qué? Porque está claro que el uso es otro, pero tenemos un cacao, ¿no? Un poco, es decir, esto de los engobes, al final, ¿qué es lo que importa? La forma y la funcionalidad. Y cómo le llamemos, luego voy a acabar en esto, pues yo creo que al final tiene un punto, y Josep María, el doctor Macías, lo ha dicho. Yo creo que me ha gustado escucharlo de su boca. Al final me da igual si le llamo tupí o no sé qué. Lo has dicho tú, Josep María, que te da igual. Es decir, el punto de cómo le llamamos formalmente a algo, yo creo que es relativamente irrelevante mientras nos entendamos sobre para qué servía. ¿Cómo le llama uno en Grecia, uno aquí o en el dialecto de no sé? Bueno, en fin, vamos a ir luego con esto. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, no lo sé. Entrando ya en el territorio en terreno más pantanoso, y ya lo he puesto junto, cerámica común / de cocina, ya no lo he ni separado. Como hemos visto en el caso de Begas, pues la cerámica cocina se había considerado tradicionalmente, ¿no? Como dentro de la cerámica común, viniendo de esta cosa que hemos dicho, ¿no? Todo lo que no es fino. Aquí he puesto una parte del índice del trabajo de las excavaciones de Cartago, de la publicación de 1984, donde tenemos, bueno, también este término, courseware. ¿Qué es courseware? Lo antagónico a fineware, es decir, todo lo que no sea fineware. Y dentro de courseware tenemos kitchen and domestic wares, por tanto ya hay una separación entre kitchen y domestic, no sé qué significa, pues como común, ¿no? Lo que no es kitchen. ¿Qué es kitchen? Lo que va al fuego. Otro debate, ahora vamos, ¿no? Pero siempre aquí tenemos esta distinción formal y aquí esta distinción como más claramente funcional, lo que es de cocina o no, que es donde al final pues acabamos, ¿no? Aquí he puesto estas dos pinceladas de nuestros colegas organizadores, ya acabamos de verlo en detalle, donde diríamos se incluye dentro de este mundo, aquí está Esperanza Huguet, donde en su tesis es otro ejemplo de esto, ¿no? Es decir, este mundo de qué es la cerámica cerámica común, pues incluimos también la cerámica para ir al fuego, pero se distingue, no sé cómo decirlo, como en un nivel inferior de este análisis, ¿no? Al contrario he puesto este texto porque a mí me parece muy acertado y estoy de acuerdo con ello, ¿no? Esta otra forma de verlo, ¿no? De la escuela más francesa o italo-francesa, donde la cerámica de cocina es algo muy claramente distinguido de la cerámica de la cerámica común, a partir de que, pues, del criterio que es el contacto con el fuego y la cocción, la transformación de los alimentos mediante el calor, ¿no? Aquí nuevamente entramos en este término que vosotros yo creo que lo decís un poco en negativo, pero a mí me gusta mucho, que es cajón desastre. Es decir, ¿qué de malo hay en un cajón desastre si nos ayuda, ¿no? Yo creo que el criterio del fuego, es decir, la cerámica destinada al uso del fuego, ¿y qué es lo otro? La cerámica común. Los braseros, otras preparaciones culinarias, cosas para suplir a la cerámica de mesa, boles, jarras, cosas para conservar o para almacenar. En definitiva, esta última frase, todo aquello también que hoy en día es los tuppers de plástico, ¿no?
Es decir, todo aquello que no sirve para ir en contacto con el fuego, por tanto, a nivel de fábrica, a nivel de propiedades, diríamos, térmicas, ¿no? Y a nivel también de forma, no podemos identificar como algo que está destinado para ir al fuego. Es un criterio que creo que, igual que el de las lucernas o el de la cerámica de transporte, pues puede ser bueno, ¿no? Es decir, yo creo que es fácil de distinguir esto y, por lo tanto, yo lo uso en este sentido, ¿no? Yo sigo esto, yo sigo lo que realizó también Alejandro Quevedo en su tesis, ¿no? Esta distinción entre la cerámica de cocina y la cerámica común, pero que en definitiva luego el resto del análisis tiene que estar también. Es decir, la forma, el tipo, la proveniencia, todo tiene que imbricarse luego para llegar a lo que nos interesa, que es de lo que habláis hoy. Yo hablo a nivel metodológico, más general, ¿no? Pero lo importante es lo que viene después. Y esto, a la hora de enfrentarnos a los contextos, pues es esta primera imagen que creo que es necesaria para entendernos. He puesto aquí otros ejemplos, que es el caso este de los morteros, para hablar de los morteros, porque es como el debate eterno también. He puesto el trabajo de Aguarot porque es representativo de esto, pero la diversidad en formas y en pintado, no pintado, más fino, menos fino, los morteros los consideramos como parte de la cerámica común, como cerámica de cocina, transformación de alimentos, morteros o cosas que se parecen a morteros pero engobados, que tradicionalmente se han clasificado como terra sigillata. Al final, este caso de la GIS 91 y de los morteros africanos, uno tiene engobe, otro no. Bueno, es que uno sirve como mortero y el otro no. Uno es cerámica fina, el otro no, aunque formalmente puedan parecerse mucho, ¿no? Voy a ir yendo rápido porque no sé, yo creo que me estoy pasando. He puesto aquí para hablar un poco de Hayes también. Y de este caso de Susan Rotroff y de estas obras importantes de estudio de la cerámica de cocina y de la cerámica común, es como un punto intermedio, ¿no? Hayes tampoco le da mucha importancia a esto de... ¿Cuántos minutos me quedan? Ah, vale. Entonces voy muy tranquilo. Me estaba embalando porque el Mací, Josep María, me estaba mirando. Pues sí, es decir, ¿qué pasa con el libro de Hayes? Que él incluye cerámica de cocina dentro de su trabajo, pero la está separando, ¿no? Ya está yendo a esta idea de organizar pues, la cabeza para saber que unas cosas sirven para una cosa y otras cosas sirven para otra cosa, aunque, por ejemplo, la Hayes 23 se cuela ahí, ¿no? En medio. Es una forma engobada, otras también, pero siempre pues define la forma, son cazuelas, son cooking pots, etc. Pero luego, al cabo de 4 años, donde él define la cerámica de cocina africana en el libro de las excavaciones de Cartago, pues allí ya habla de cerámica de cocina y ya incluye todas estas formas ahí dentro, ¿no? Porque al final pues identifica que hay una funcionalidad que es destinada, diríamos, a transformar los alimentos en caliente, ¿no? A cocer. Más centrándome en el caso este de la cocina africana y de la común africana, y yéndonos más cerca, haciendo referencia también a los trabajos de Xavier Quilhué, referenciales, ya años atrás, que me parecen interesantes de comentar porque son estudios exclusivos sobre la cerámica de cocina africana, ¿no? Es decir, las formas y los recipientes que trabajó y que estableció las fases de difusión y también con una parte muy importante de discusión formal y funcional. Es la cerámica de cocina africana, pero aún vemos que se le llama cerámica común africana. Me dijeron ayer que el Xavier estaría conectado, no sé si luego quiere
quiere aportar algo, ¿no? Para ver cómo este momento de cambio, ¿no? Cómo él planteó estos trabajos de cerámica de cocina africana, aunque aún vemos pues este término de cerámica común, y luego salto al 2019 y al trabajo de Alejandro Quevedo de síntesis sobre la cerámica de cocina africana, ¿no? Ha habido un cambio y la cerámica de común africana pues ya es algo que ya iba aparte, pero que es como que ha cambiado el nombre, ¿no? La manera de afrontar esta división. Yo espero que interpelando a toda esta gente luego pues haya un poco de materia, ¿no? Pero claro, en este sentido es, no sé cómo decirlo, fácil, ¿no? Distinguir según pues esto que estoy comentando, intentar aproximarnos mediante qué, pues la forma, la fábrica, el contexto, a qué es la cerámica de cocina, a qué es lo que va al fuego, a qué es la cerámica común, que es pues todos aquellos utensilios, todos aquellos recipientes que por supuesto la mayoría pues tienen que ver con la manipulación de alimentos o no, ¿no? Pero lo que está destinado a ir al fuego en principio sí que pues por las marcas de uso, presencia también de marcas de fuego, etcétera, ¿no? Podemos aproximarnos a ello. En producciones como las que hemos visto antes del Bobalá, por ejemplo, donde este concepto terrorífico de la polifuncionalidad, ¿no? O sea, cuando entra esto ya empezamos a temblar, ¿no? Porque tenemos menos herramientas para saber para qué se diseñó eso, que es diferente que para qué se usó, porque el uso, esto ya, ahí no nos vamos a meter, yo creo, ¿no? En el uso, yo puedo usar algo para muchas cosas, pero intentar aproximarnos a lo que se pensaba, para lo cual estaba diseñado, es otro tema. Aún así, pues el problema de la terminología, de cómo llamamos a cada cosa, pues como ya hemos estado diciendo, que para mí es algo a la que no le doy tanta importancia, porque lo importante es pues estar de acuerdo en base a los dibujos, es decir, a la forma. Cómo le llames uno u otro, si lo tenemos delante, podemos estar de acuerdo en que una olla globular, cerrada, sobre todo para hervir, ¿no? Voy hasta aquí solo. ¿Cómo se le llame aquí o allí? Pues no sé, he puesto una cosa también para reivindicar lo de la publicación de las discusiones al final de las actas de los congresos. Aquí Carmen Aguarot discutía, ¿no? Es el mismo artículo de la cerámica común de Xavier Quiló al final. Bueno, que si esto es un plato, habría que llamar a esto una cazuela, un plato para horno, la lambolla 9, los pucheros, las tazas, la Hayes 200, la Hayes 131, el diálogo sigue un poco. Y luego Josep Barberà empieza a hablar sobre las bofetadas. Quisiera decir que los alfareros catalanes hablan de ollas de bofetadas, ollas de una bofetada, de 2 bofetadas o de 3 bofetadas, según la cantidad de arcilla que se amasa, ¿no? Y por lo tanto es una olla un poco más o mucho más grande, o sea, hasta el nivel de las bofetadas podemos llegar para discutir sobre si uno le llama así o asá. Pues esto sería un alfarero de vete a saber dónde y el pueblo de al lado, pues no sé. Para polemizar un poco también sobre lo de llamar de una forma o otra a los recipientes, pero coincidiendo también con todo lo que se ha presentado antes sobre la importancia de la funcionalidad y de ir del estudio humano a esto y no al revés. Estoy completamente de acuerdo, no lo he dicho en el debate porque luego ya me habéis acorralado y me habéis hecho salir aquí, pues digo, lo digo aquí, ¿no? Pero estoy de acuerdo en eso, pero que al final donde nos ponemos de acuerdo es en intentar saber para qué sirve esto y por lo tanto pues cómo se vivía, ¿no? Y cómo se consumía o en el hogar o donde sea. Y el tema este de las categorías, para acabar, pues bueno, pues esta foto porque es representativa de estos contextos que he ido hablando en Éfeso, ¿no? Estos materiales espectaculares
de inicios del siglo VII, aquí hay de todo. O sea ¿cómo cogemos esto y lo organizamos en nuestra cabeza para luego ir a todo lo que han presentado Josep María Etxeat y Francesc, al estudio real? Por eso he empezado diciendo estos constructos artificiales. El estudio real, que es pues, el estudio arqueológico, ¿no? Histórico. Para llegar a eso, pues creo que hay que intentar organizarnos y, sobre todo, encontrar criterios comunes en las formas, en los tipos, la funcionalidad, cómo le llamamos las cosas, pero partiendo de esta categoría cerámica, ¿no? para separarlo y ordenarlo. Luego, por supuesto, pues no nos pondremos de acuerdo, ¿no? Pero puede parecer, no sé, baladí esto de la categoría, pero es que todos lo hacéis, es decir, todos categorizáis cerámicas, ¿eh? Por lo tanto, bueno, es el primer abanico, el primer nivel. Si ya a partir de ahí empezamos a diversificar, pues bueno, estos debates sempiternos sobre homogeneización de criterios, aquí podemos poner el criterio de dibujo, el criterio de cuantificación, montad seminarios que os queda, ¿sabes? Pero, bueno, he intentado sacar muchas cosas y no sé, creo que he empezado 1 o 2 minutos máximo, ¿eh? Ya está. Gracias.